con pasión. Una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y estoy de veras de manteles largos, porque quiero que sepas, Lupita, que siempre ando diciendo de manteles largos, pero hoy de manteles largos con todo el honor y de verdad la calidad humana, pero preciosa, que tiene mi queridísima invitada de hoy, que es la doctora Lupita Stone Aguilar. Bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada, la verdad, de poder participar de todas estas ilusiones y estas acciones que uno va haciendo en el transcurso de la vida, que son muchos años ya, el que puedas promover y actualizar a algunas personas sobre los adultos mayores, que es lo que yo me estoy dedicando en la actualidad. No, y de veras va a ser un programa fabuloso, porque yo creo que muchos de los que estamos hoy aquí presentes viendo este podcast estamos pasando por esa transición, pero ahorita vamos a platicar de eso. Quiero decirte, Lupita, que estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo, por Promo Estéreo y por Adriana Arbizu, Impulso con Pasión. Síganos, nos van a ver ahorita, nos van a ver más adelante y nos van a escuchar cuando quieran y como quieran en todas las plataformas que ya sabemos que están actualizándonos día a día. Y bueno, primero que nada, Lupita, y antes de darte la bienvenida como se merece y de explicar por qué estamos aquí, quiero invitar a la gente a que escuche este podcast importantísimo y darles información de quién es mi hermosa doctora Lupita Stone, de verdad. Y bueno, si me permites, vamos a dar un poquito de tus credenciales rapidísimo, ¿te parece bien? Muy bien, Adriana. Que por supuesto me van a faltar muchas, pero bueno, vamos a hacer un resumen rápido. Y bueno, la doctora María Guadalupe Stone Aguilar es médico cirujana por la Universidad La Salle, con especialidad en otorrinolaringología en el Centro Médico de la Raza del IMSS. Me trajo la lengua. La Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Luego es certificada en gerontología por el Consejo Mexicano de Geriontología AC, es fundadora de la Asociación Gerontología y Geriatría de Sinaloa en el 2004, que se hizo la fundación, y de la Asociación Alzheimer Sinaloa en el 2006. Es autora de 2 libros súper interesantes, que es Llegar Bien a la Vejez, que tuvo su primera edición en 2007, y el segundo editado por Trillas en el 2014 en la Ciudad de México, y Alzheimer, Cuestión de Amores, que ya va en su segunda edición, 2017-2018, y que es este libro maravilloso, una guía, una Biblia de verdad para todos los que estamos hoy aquí y estamos pasando por situaciones del estilo que vamos a platicar ahorita, pero sobre todo es una gran conferencista. Bueno, no les puedo dar todo lo que has hecho, porque de verdad siempre estás al pendiente, siempre estás al cuidado de la atención del adulto mayor y sobre todo de las personas que tienen estos padecimientos como es el Alzheimer, que es algo sumamente importante y por el que vamos a platicar hoy. Pero antes que nada, mi querida Lupita, por favor, dinos, ¿quién es Lupita? Bueno, esta María Guadalupe nació en Los Mochis, Sinaloa, aquí. Soy sinaloense de Hueso Colorado. Provengo de una familia hermosísima. Somos 11 hermanos. Mi papá y mi mamá procrearon a 9. Mi papá quedó viudo y se volvió a casar. Y tengo 2 hermanas más pequeñas, hermosas. Entonces, esa familia numerosa te convierte también en una persona especial. ¿Por qué? Porque tienes que compartir, tienes que convivir, tienes que luchar, porque como bien decía mi padre, son demasiados como para dejarles herencia, entonces más vale que estudien. Entonces nuestro objetivo principal de todos mis hermanos, que afortunadamente así fue, todos somos profesionistas. Entonces, bueno, partí de la Ciudad de México muy jovencita, después de la prepa, y pues hice la carrera de medicina en la Universidad de La Salle, muy feliz, muy contenta, muy bendecida por eso. Y después la especialidad en otorrinolaringología,
ahí conocí yo al que es mi marido, que es neurocirujano, también lo que estaba en La Raza, el Centro Médico de Especialidades, un hospital justo enseguida. Así. Y ahí lo conocí, nos casamos, terminando ambos, bueno, yo terminando parte de otorrino y él haciendo neurocirugía, que es una especialidad más larga, ¿no? Entonces ahí estuvimos unos años, ahí nacieron 2 de nuestros hijos. Después nos venimos a Culiacán a hacer vida acá, a abrir otros caminos, y él por su especialidad, mi esposo Víctor Díaz Cimental, una persona muy brillante, ascendió a varios puestos en la medicina, en el Seguro Social, después fue director del Hospital General, y siendo él director del Hospital General, el ingeniero Renato Vega, entonces gobernador, lo llama para ser secretario de Salud. De ahí viene, este es un pequeño resumen, porque a partir de ese espacio, de ese momento, mis hijos estaban pequeños, yo no podía ejercer en el hospital como otorrinolaringóloga porque tenía 3 bebés, de 3, 2 y 1 año, sí, seguiditos, ¿no? Bebés. Entonces llega mi esposo a la situación de política, primero de director general, del Hospital General de Culiacán, inaugurando, después como secretario de Salud, y después repite con el licenciado Juan Millán de secretario de Salud. En esos 2 periodos de secretario, las esposas de los secretarios tenían una misión, y la misión en el caso mío fue pues saber qué haces por los viejos. Entonces empecé con un trabajo de voluntariado al principio con la señora Juani de Vega en el asilo de ancianos, en Los Mochis, aquí en Culiacán y en Mazatlán, buscando opciones para mejorar las condiciones de vida. Ese momento de conocer la situación por la que atravesaban las personas mayores en Sinaloa y en los asilos, que eran las personas más abandonadas y más vulnerables que yo había visto en mi vida, siendo médico y siendo especialista y todo. Dije, no, esto no puede ser la vejez, esto es una cosa terrible, no puede haber este abandono, como si fuera un basurero de personas grandes, ¿no? Así lo veía yo en aquel entonces. Entonces tuve un gran grupo de señoras bien lindas que me ayudaron a mejorar las condiciones en ese momento, de vivienda, de alimentación, de vestido, de lugares con puros trabajos voluntarios. Entonces, a mí me dio así como que la cabeza vueltas. Dije, no, esto no puede ser así la vez. Y empecé a estudiar, porque cuando yo estudié medicina, no existía la geriatría en México. Entonces se sabía, claro, veías personas mayores en cada especialidad, veías sus viejos, ¿no? Los sordos, o que tenían sangrado, en el torrino, lo que sea, con cáncer, pero en sí como una especialidad para personas mayores no existía en mis talleres, porque ya son muchos años. No es bien, pero ve qué belleza, por favor. Bueno, pasan los años y ves que la vida es distinta a como tú has vivido y a lo que estás viendo con estas personas abandonadas. Fíjate bien, yo en esa época no había, había computadoras, empezaban las computadoras, pero tú para sacar un artículo médico en relación a un tema, cualquiera que esté fuera, en este caso de la vejez, tendrías que ir al Centro de Ciencias y pedir que te sacaran artículos, y se tardaba una semana para imprimirte un artículo. Sí, no, era una cosa terrible que los jóvenes ahora no tienen ningún problema porque le pican la tecla y está. Así empezó todo de investigar, de hacer. Antes de del proyecto de Llegar Bien a la Vejez, hubo otro proyecto previo que se llamó Las Recetas de la Abuela. Es otro libro. Un libro muy padre de cocina que nos ayudó a sacar fondos para el asilo de ancianos. Y el segundo libro, que fue Llegar Bien a la Vejez, pues ya fue con más conocimiento, pues fui a congresos, fui a México, estuve investigando, comprando libros en inglés porque no hay en español, la verdad había poca información. Claro. Todo eso fue a través de los años, estamos hablando de más del 14 a la fecha, pues ya cuántos años son. No, bueno, no hay que sacar cuentas. Bueno, sí, pero bien actualizado, ¿no? Finalmente sí, ahorita son historias de hoy. Sí, y sobre todo lo que no se debe de perder, tú puedes, hablando de la medicina, claro que en el número de avances, es una cosa extraordinaria lo que ha ocurrido en los años, estos en 20, 30 años, pero lo humano,
la calidad humana, el trato con las personas mayores, el cariño, el amor, eso no tiene edad, eso no pasa de moda, eso no puedes encontrarlo en los libros. Tienes que aprender a convivir con las personas mayores, y una de las mayores satisfacciones que yo he tenido en este lapso, porque aparte de ser otorrino, que veo pacientes de oídos, nariz y garganta, veo muchos viejos. Entonces, no sabes el gusto que te da al ver a esas personas mayores, lo que te agradecen, el escucharlos, el oír sus penares, aunque tengan demencia, aunque tengan Alzheimer, el que tú los acaricies, el que les hables bonito, el que les hables por su nombre, el que los atiendas, es un cambio radical en la misma persona. Y dice, bueno, alguien me está haciendo caso. Claro. Y eso es lo que nuestros viejos en la actualidad, nuestras personas mayores, nuestros abuelos, nuestros papás, es lo que necesitan. Atención afectiva, o sea, no solamente que sí, aquí te traigo tu medicina, toma tu medicina, no, es a ver, ¿y cómo te sientes hoy? Es que me repite las mismas cosas, y es que ya no lo aguanto. Pues bueno, ¿cuántas veces no nos habrán aguantado nosotros cuando estábamos pequeños, no? Por supuesto. Es un ir y venir. Entonces te digo, todo eso fue pasando en el tiempo. Yo misma empecé a comprender más el estado anímico y el corazón de las personas mayores cuando platicaba con ellos, independientemente que si traían la presión alta, que si traían problemas de taquicardia, que si traían un problema de incontinencia o tenían una demencia. El hecho de tú poner la atención personalizada, viendo a tu paciente y viendo a esa persona con su nombre y apellido, no como doñita, abuelita, a ver usted qué me dice, mijita, viejita, no, a ver, doña Petra, doña Juana, don Pedro, don Juan, lo que fuera, hace la diferencia en el trato, y esa es la mejor medicina. La pastilla es punto de parte, es más, empiezan a dejar un montón de medicamentos que no llegan al caso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el resumen de este camino ha sido que el beneficio ha sido para mí, porque me ha tocado comprender una parte del ser humano que es muy poco, no sé, aceptado, que es muy rechazado en todos los países, desafortunadamente, pero en México lo estamos perdiendo. Antes el viejo, la persona mayor, pues era una gente de respeto, de mucha consideración, de dónde te pongo santo, como dice luego. Claro. Pero ahora pues hemos perdido eso. Entonces yo con este giro en mi vida, que fue circunstancial, no fue porque yo lo hubiera pedido ni querido, pero sí, una de las cosas que yo aprendí de mi mamá es que lo que vas a hacer, hazlo bien, mijita, hazlo con amor lo más que puedas. Entonces te tocó esto, como tú estabas platicando ahorita, me decía, yo ahora estoy en comunicación otra vez, eso es lo que te toca, hazlo bien. Entonces eso es lo que, donde tú estás, es lo que corresponde en ese momento. Entonces así lo he comprendido, y creo que eso he enseñado también a mis hijos y a mis 11 nietos. Oye, pero aparte, déjame decirte que justamente estamos platicando en esta parte y que me parece muy rescatable, ¿no? Para que todos saquemos la antena. Cómo la vida te fue llevando por un camino, ¿no? En el que tenías que andar, ¿no? Como médico, pero además el darte la oportunidad de pues toparte con esta historia, ¿no? Que estaba muy de lado, y por ende estamos en esta plática que es los ancianos. Pero qué hermoso que te haya tocado a ti, que eres una persona que nos está reflejando todo el amor en estas palabras que nos estás brindando, estos libros maravillosos. Y yo creo que un punto importantísimo que acabas de mencionar es estas carencias que estamos teniendo como sociedad hacia el respeto. Bueno, ahorita estamos hablando del respeto al adulto mayor, pero el respeto en general, o sea, ¿dónde están esos valores que alguna vez nuestros padres, ¿no? nos dieron, y nosotros a su vez a nuestros hijos y tal? Entonces, pues por principio me encantaría que nos dijeras, como médico, tú eres otorrino, acabas de mencionar un punto súper importante, el que empieza a ver esta especialidad que es ser geriatra,
Y entonces los geriatras empiezan a controlar un poquito más en forma los medicamentos, porque a veces los adultos mayores, pues, ay, ya, está loquito, ya, no sabe ni qué dice, no sé qué, y muchas veces es la ignorancia de nosotros como familia, de nosotros como vecinos, pareja, la persona que está a cargo, está empezando un proceso de cambio, ¿sí? Y ese proceso de cambio avanza mucho más rápido cuando tienen este cúmulo de medicamentos que hacen choque, ¿no? Y que si a lo mejor ayer mi abuelito, mi papá, mi tío estaba no tan mal, de pronto a lo mejor tuvo un dolor de estómago, entonces le mandaron un medicamento y entonces hubo un choque y entonces hoy ya la catalogó como alguien que no, ya, o sea, no sabe lo que dice. Y lo más triste de todo es el abandono, que además los colocan como si fuera este cuadro y pues no, ni le hablan porque ni sabe de qué estamos hablando. ¿Tú qué opinas ante ese sentido? O sea, ¿cómo nos podemos hacer como conscientes? Quiero decir también, antes de que Lupita nos haga a favor de platicar, que como dije hace rato es una Biblia, y aquí traigo varias preguntas. Tu libro es tan acertado, pero a los que todavía no conocen tu libro, ¿cómo es que hay que tratar? ¿Cómo hay que hacer las cosas? Bueno, en primer lugar, lo que hablas tú sobre la hipermedicación o la sobrefarmacia de las personas mayores es de lo más común, porque como no hay un especialista que vea a la persona mayor, en muchos lugares no hay. Todavía. Entonces va con el cardiólogo, después va con el endocrinólogo, después va con el geriatra, con el gastroenterólogo, y cada uno en su especialidad le da determinado medicamento. Yo he tenido pacientes que traen una bolsa, así, tráigase la bolsa, una bolsa de medicamentos, que como bien dices tú, o sea, uno sirve por una cosa, otro por otra, pero juntos es una bomba, ¿no? Entre las gastritis, problemas de desconcierto, de deshidratación, de diarreas, etc. O sea, la sobremedicación de una persona mayor es un problema muy serio. La especialidad de geriatría tiene la ventaja de que puedes coordinar o combinar los medicamentos del cardiólogo, del geriatra, del endocrinólogo, de quien sea, y ver qué medicamentos pueden contraponerse unos con otros. Eso es una cosa muy importante, y también es comprensible que muchas veces los médicos, sobre todo en la medicina institucional, no tienen tiempo para platicar con la persona de lo que está pasando, ni siquiera saben qué medicamentos están tomando, y a veces les dan 2 veces el mismo medicamento para la presión. Entonces, en vez de bajar la presión, se les va hasta el fondo y eso les causa muchísimos problemas mentales, etc. Hay serios problemas de la sobremedicación en los pacientes mayores, que es una de las cosas que el familiar debe de tener cuidado. Siempre habrá que mencionarle al médico que vaya a ver: mi papá, mi mamá toma esto y esto y esto y esto y esto a tales y cuales horas, esto se lo recetó el cardiólogo, esto es el endocrinólogo, esto es el X. Entonces, la primera recomendación sería que cuando vayas a ver a un médico, cualquiera que este sea, le lleves la bolsa de medicinas. Esto toma mi papá, esto toma mi mamá, y ahí está. El médico seguramente verá la posibilidad de disminuir esa cantidad enorme de medicamentos. En relación a qué hay que hacer con una persona mayor que tiene algún problema ya establecido de pérdida de memoria, que es como una epidemia ahorita, casi como la pandemia, o quién sabe si peor, porque la pandemia apareció y desapareció, y esto sigue, esto es eterno, avanza. Esta sigue avanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes con demencia? Muchas veces los familiares traen a su mamá, a su papá, a su tío, lo que sea, porque tienen miedo de que a ellos les dé. O sea, es como un poquito de que... Como si es herencia, ¿no? Si es genético. Que alguna cuestión hay de eso. Pero más que nada lo que interesa es decir que para este tipo de enfermedades demenciales, o sea, la pérdida de la memoria en las personas mayores, no tiene hasta la fecha una cura. Es un proceso que va degenerativo, entonces poco a poco va avanzando y va a ir cambiando la evolución de su comportamiento y de sus acciones, y finalmente lo que va a terminar siendo es dependiente. O sea, la enfermedad de demencia, llámese Alzheimer, demencia vascular, demencia de frontotemporal, el apellido que le pongan,
el problema principal es la dependencia, y la dependencia involucra a la familia. Claro. Entonces, si nosotros sabemos cómo puede evolucionar o cómo podemos ralentizar, de alguna manera retrasar nuestra enfermedad, la enfermedad de nuestro familiar, pudiera ser menos pesado para la familia a largo plazo. Eso es una de las cosas importantes que la gente tiene que saber, que ok, no tendrá cura, es como la diabetes. Ok, eres diabético, no tiene cura, porque hasta la fecha no tiene, pero tienes medicamentos que te pueden controlar el proceso. Y las complicaciones, que es lo que te va a matar, se pueden detener o llevar a tal grado que te puedas morir de cualquier cosa menos de diabetes. Sí, ¿no? sí. Entonces, igual esto, en las demencias es lo mismo. O sea, no hay una cura, pero podemos ralentizar con muchas acciones de estimulación y de afectividad adecuada a nuestro familiar. Entonces, de ahí parte pues un poquito el proceso de este tema, ¿no? Del Alzheimer, cuestión de amores, porque, ok, no tenemos medicamentos que curen. En el mundo, en todo el mundo existe este problema, no es de México. Claro, es de todo. En todos lados. Pues en ninguna parte del mundo hay un tratamiento adecuado. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? No lo vamos a curar, pero sí podemos mejorar su calidad de vida. Exacto, como que lo más importante es la calidad, y ahorita que acabas de mencionar la parte afectiva, generalmente cuando tenemos miedo o estamos asustados, Agredimos. las reacciones, fíjate, pero ahorita justo acabas de decir, agredimos, nos volvemos rebeldes, estamos enojados. Pero ¿qué crees? O sea, y justo, ay, no, es que después de leer tu libro me cayeron un chorro de veintes, porque yo estoy hablando de mí, de la persona que está a cargo del adulto, pero el adulto tiene esas mismas emociones. Imagínate qué terrible debe de ser para ellos estar en esta situación donde pues ven que te estás enojado, pero no saben si es por algo que hicieron, porque además no se acuerdan si hicieron algo, o si no te reconocen, pero a lo mejor están, o sea, qué terrible es. Entonces, justo en esta parte, que además ellos no son conscientes, y nosotros no somos conscientes por miedo, de decir, me siento mal, o estoy pasando por un proceso de cambios, y viceversa. Y en este caso nosotros, como familiar, amigo, también. Entonces, qué caos, ¿no? Entonces, empezando por, yo creo, el afecto desde el principio, ¿no? El afecto desde que empiezan a transitar por este cambio de hábitos, aspecto físico, que se nota mucho a partir de los 80, podríamos decir que es cuando ya dices, ya. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común, porque hay varias, pero el Alzheimer, que es la más frecuente en cualquier parte del mundo, es una enfermedad neurológica. En primer lugar, el saber que la persona que padece esta enfermedad no es consciente o no es culpable, por decir así, de lo que le está pasando. No lo hace a propósito. No lo hace a propósito. Que eso es lo que a mí me daba mucha risa, porque llegaban los familiares. No, es que mi mamá nos está manipulando, porque qué casualidad. Se acuerda de cuando tenía 15 años y que las fiestas, que el abuelo, que le dijo, que tal, que fue, que vino, que tal. Pero no se acuerda que mi hermano le acaba de hablar y todavía dice que no le habló, que no vino. ¿Y cómo? Y que no me dieron de desayunar y acaba de desayunar. ¿Cómo es posible? No, mi mamá seguramente está haciendo algo para que nosotros estemos enojados. No es eso, o sea, hay que entender, la enfermedad tiene muchas fases, pero al principio de la enfermedad, sobre todo cuando la gente, ya cuando la gente pierde totalmente la noción del tiempo, pues hasta en el camión te hacen el diagnóstico, pero el problema es hacerlo desde el principio, cuando nuestro familiar querido, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelito, tiene estos problemas de desubicación en el tiempo, en el espacio, puede decir tonterías o hacer un cheque que ahora ya no se usan los cheques, ¿no? Pero ir al banco y sacar dinero que no debía haber sacado, o darle dinero a quien sea, o decir o hacer cosas que estaban totalmente fuera de contexto. Unos pacientes, he tenido pacientes, señoras mayores, que han sido muy santas y muy buenas y que empiezan a decir grosería y media, y que de repente dices, pero ¿cómo, no? Este tipo de acciones y actitudes son provocadas por una lesión en el cerebro, y
y hay que aprender a torearla, ¿no? Conforme somos más agresivos con nuestro familiar, más mal se ponen, es peor la reacción de esa persona enferma, porque ni él se entiende, ni los que están alrededor lo entienden, entonces es un caos, como dices tú, o sea, se estresa, se asusta, y ¿no? se agravan las situaciones. Y el cerebro, ¿no? Se agravan las situaciones, empieza un proceso mucho más agudo y más acelerado de su misma enfermedad, porque el estrés, ha de saber que el cortisol que se produce en nuestro organismo es la principal causa de daño oxidativo en el cerebro, o sea, está causando una serie de problemas, pues por la depresión, por el cáncer, en fin, el cortisol es otro boleto. ¿Qué significa eso? Que una persona que está estresada, si ya de por sí tiene la enfermedad y no es comprendida, no es adecuadamente llevada en su proceso, pues va a tener mucha más liberación de ese estrés y va a hacer su comportamiento peor de como debería de ser, llevando la fiesta en paz, por decir así. Entonces hay mucha tela de dónde cortar para que los familiares aprendamos a conocer la enfermedad, a conocer los procesos de cómo se va desarrollando y cómo podemos de alguna manera mejorar nuestra tranquilidad y la de nuestro familiar querido, ¿no? Se supone que lo queremos. Sí. A mí me pasaba mucho, yo aprendí mucho en los grupos de autoayuda. Por ejemplo, teníamos grupos de los familiares que iban, que no sabían qué hacer con su papá, con su mamá, con su marido, y de veras que aprende uno cosas de los mismos familiares que están pasando por ese proceso. Había una señora que decía que no sabía qué hacer con su esposo, porque todos los días a las 5 o 6 de la tarde él quería irse a su casa, y le decía, ella tenía 50 años o 60 de casados, y le decía, viejo, es que esta es tu casa. No quiero mi casa, quiero mi casa, y quería salirse. Y bueno, en ese grupo una señora le dijo a la otra, ay, pues yo que usted lo sacaba. ¿Cómo que lo saco? Pues sí, llévelo a dar una vuelta, denle la vuelta y va a ver que al dar la vuelta a la cuadra ya se le olvidó que quería ir a su casa. Pues dicho y hecho, la señora subió al marido al carro, le daba la vuelta a la cuadra, le iba a tomar una paleta, una nieve, lo que sea en tiempo de calor, regresar a la casa y el amigo feliz con su paleta llegaba y ya no volvía a decir de su casa. Al día siguiente era la misma repetición. Y lo curioso de este caso fue que a los meses regresa la señora esta. Señora, ¿cómo le ha ido con su esposo? Dice, no, pues muy bien, me resultó muy bien ese consejo, pero ahora dígame cómo le hago para reparar la calle, porque ya hice hoy, de tanto que sale. De tanto que lo paseo. De tanto que lo paseo. Pero, en fin, o sea, hay muchos tips, por decir así, muchas ideas que van saliendo de los mismos familiares que han tratado. Los grupos de autoayuda son maravillosos. Y si no hay en tu comunidad, pues los tienes que hacer, tienes que buscar. Oye, pero aparte de que justo tu libro es esta parte, y sí quiero mencionar porque se me hace súper importante, porque a mí me cayeron muchos 20. Te quiero decirte que, wow, tu libro me hizo pensar tantas cosas y tantos errores cometidos. Y fíjate, más o menos, no son todos los capítulos, pero la primera parte es, pues, obviamente el cerebro, pero de una manera tan dosificada, sencilla, práctica, que de verdad lo entendemos todos. Habla del cerebro, qué es la demencia, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, qué hacer. Wow, ese capítulo, bueno, la familia, las etapas, el cuidador, ¿no? Cuando colapsa el cuidador hay que tener cuidado, lo que es el paciente, el duelo y el testamento. Y estamos en una cultura en que decimos, no, yo no quiero hablar del testamento ni checar ni paquete funerario porque me voy a morir. Entonces, no, o sea, tenemos que aterrizar todos esos. Y en el libro de Lupita, de verdad que está paso por paso y me encantó, se me hizo como muy bueno para todos. Bueno, mira, tengo una ventaja, fui maestra muchos años en una preparatoria de puras muchachas, tercero de prepa, donde nadie te hace caso. Porque ya están viendo que si el vestido, que si la graduación, que si me voy a estudiar no sé dónde, que si me voy a casar, que si nadie te hace caso. Entonces yo anatomía, además, ni te van a hacer caso, ¿no? Bueno, yo creo que ahí aprendí muchas cosas de técnicas de comunicación, hablando de comunicación, para hacerlas enfocar. Y una vez una alumna me dice, yo para qué estudio anatomía, que si yo voy a estudiar medicina. Mijita,
lo que sí traes es un cuerpo encima. Dije, vas a conocer tu cuerpo. Entonces, el solo hecho de practicar con estas chicas, de cómo hacerlas entender, para que entendieran pues, el cerebro, el aparato digestivo, el respiratorio, lo que fuera, el tema, pues tenía que hacer muchas faramayas, ¿no? Y una parte de esa fue el aterrizarte a las personas que te están escuchando. Entonces, el libro está platicadito. Bien platicadito. O sea, es esto y así. Claro, yo a mis hijos se los di. A ver, ¿lo entiendes? Ay, mamá, claro que sí. Claro, yo puedo decir que mis hijos son muy inteligentes, ¿verdad? Están muy inteligentes y les mandamos un saludo sí. bien grande también desde aquí. Sí, entonces yo sé que es comprensible para cualquier adolescente inclusive, ¿no? O sea, puedes leerlo. Y para mí una de las ventajas es que no te interesa saber cómo está el cerebro ni nada. Bueno, bríncate ese capítulo. No pasa nada si lees del último al primero o algo que te esté molestando. El colapso del cuidador, por ejemplo, es algo sumamente importante porque a veces el cuidador, que puede ser la esposa o el esposo, pues se enferman y mueren antes que el enfermo. ¿Por qué? Porque también el cuidador tiene sus problemas, que no, si no sabes manejarlo, si te metes en esta vorágine de problemas, porque sí es un problema tratar a un enfermo con demencia, si no tienes todos los recursos y el apoyo. Ahí entra mucho los centros de día, que puede ser un alivio temporal para la familia, de que tú puedas llevar a tu familiar a ese lugar unas horas donde lo van a tratar bien, donde lo van a cuidar, le van a dar toda la atención del mundo. Los grupos de autoayuda, donde vas a comprender o no sentirte tan solo, porque verdaderamente el problema de demencia, principalmente del Alzheimer, es una epidemia, igual casi como la pandemia que acabamos de pasar. ¿Por qué? Porque hemos envejecido, la población en general, la curva de la población ha crecido, ya no hay tantos niños, hay más viejos, y los que estamos, vamos envejeciendo, podemos terminar el 50% de las personas mayores de 80 años tienen demencia, el 50%. Entonces, si tú tienes a 100 viejitos de 80, la mitad tiene demencia, la mitad. Si tienes 70 años, el 20%. Si tienes 60, sería un 5%. O sea, si envejecemos, tenemos más posibilidades de tener demencia. Claro. La demencia temprana, a los 60 años, es mucho más grave que empezar con signos de demencia a los 70, 80 años. Acabas de mencionar un punto súper importante. ¿Es a los 60 cuando se manifiesta una prematura o puede ser antes? Puede ser antes. Hay una enfermedad de Alzheimer, una demencia de Alzheimer, que es hereditaria. Hay una, la más grave que empieza en edades inclusive menores de 50. Pero es la más rara, es el 1% de los enfermos de Alzheimer, o sea, es muy poquita. Incluso hay familias, no sé, podría decirte unas 1.000 o 1.500 familias en el mundo que tienen esa enfermedad y que son estudiadas muy especialmente por las comunidades de salud en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es genética, o sea, ahí sí empieza muy tempranamente y son varios miembros de la familia de edades tempranas que presentan la enfermedad. Las demás, por eso se llamaba, la gente te dice, no, mi mamá no tuvo Alzheimer, tuvo demencia senil. Bueno, fíjate, yo tenía ignorantemente esa definición, sí, decía, no. Una cosa es la demencia senil y otra cosa muy aparte es el Alzheimer. Y bueno, leyendo el libro dije, oye, o sea... Son conceptos, ¿no? Son nombres. Inclusive el nombre de demencia, yo la primera vez que oí esa palabra dije, ay, qué desagradable, qué poco cálida. Sin embargo, es el nombre médico de estos procesos, porque la demencia no es solamente Alzheimer, que como si te digo, por ejemplo, hay personas que tienen demencia vascular. La demencia vascular está ocasionada por problemas del corazón, de la presión, del colesterol, microinfartos cerebrales, etc., que se manifiestan prácticamente igual que una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esa demencia vascular pudo haberse evitado total y absolutamente si esa persona hubiera llevado un régimen adecuado
por ejemplo, la misma diabetes mellitus puede provocar demencia a largo plazo, no la diabetes, sino los daños vasculares que ocurren en el cerebro a causa del azúcar. Claro. Entonces, son muchos detalles que uno, si por ejemplo, en tu familia, hablando ya de familiares, hay gente que ha padecido demencia, llamándose senil o sí, lo que sea, el apellido que le hayan puesto. Sí. Uno tiene que ver, a ver, qué tan cercano eras. Pues tenía tres tíos y mi abuelita y no sé qué. Y del lado de mi mamá, pues aguas, ¿no? Sí, ya son muchos foquitos rojos. Son muchos focos rojos que tú tienes que... ¿Qué voy a hacer yo si tengo esos antecedentes? Bueno, tienes que hacer ejercicio, cambiar tu alimentación, tener una buena socialización, si tienes un proceso de estrés intenso. Aquí trabajarlo antes de que aparezca un problema. Una de las cosas por las cuales yo puse esto de Alzheimer, cuestión de amores, porque a mí me hizo cortocircuito algo. Vivimos en Culiacán. Tú me dices ahorita, yo quiero que se vea algo bueno del estado de Sinaloa. Y sí, hay demasiadas cosas buenas, pero sí hay una cosa muy triste, que muchos pacientes, por lo menos en el lado médico, que me ha tocado, llegan aquí y me dicen, oiga doctor, es que mi mamá empezó con esto, notamos que empezó desde que mi hermano desapareció, desde que mataron a mi hermana, desde que mi hermana se fue con el fulano, desde que mi papá dejó a mi mamá y se fue con la otra. O sea, un problema emocional intenso es como un detonante. O sea, sí. Tú ves ahí, ¿será la causa? No es la causa, pero ¿qué sucede con esas personas? Entran en un shock emocional tan severo, depresión, no quieren salir de la casa, no quieren comer, empiezan a encerrarse, y esa situación de estrés tan intenso desencadena algo que a lo mejor ya estaba en ciernes, que a lo mejor ya tenía, en vez de detonarse a los 80 años, se detonó a los 60. Entonces, por toda la situación. Por la situación. Entonces, mucha cuestión emocional tiene que manejarse bien. Si tú tienes un problema, la persona que nos vea, si tiene alguna situación emocional severa, todos tenemos problemas en este mundo. Es que pues ni modo que yo viva en San Diego, y ni así. Cualquier persona. Lo vimos en la pandemia. Cualquier persona puede padecer un estrés intenso por la razón que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Liberar ese estrés. ¿Cómo? Hay muchas técnicas, desde hacer ejercicio, es gratis, el ejercicio puedes caminar, liberar todo ese dolor, esa sensación. Obviamente, pues médicamente se puede hacer mucho con antidepresivos, etcétera, si fuera necesario, una alimentación adecuada, la socialización y encontrar un leitmotiv, o sea, un motivo para seguir viviendo, que eso es lo que la mayoría de las personas mayores van perdiendo, los hombres, los señores. ¿Qué sucede después de que dejan que se jubilan? Se van para abajo. Se van para abajo si no tienen otra ocupación. Una red de apoyo una red de apoyo facilísima y que yo creo que nos sirve a todos, los amigos, las amigas. Ten muchos amigos, ten amigas porque la jugadita, no sé qué, te alivian muchísimo. Sí, las redes sociales son otro elemento básico. Hubo una doctora extraordinaria, Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel, que se acaba de morir hace unos años, de cientos de tantos años, que descubrió el factor de crecimiento neuronal. Antes se decía, cuando yo estudiaba medicina, se decía que las neuronas no podían regenerarse. Se morían las neuronas y se acababa el negocio. Esta doctora encontró que había un factor de crecimiento neuronal, pero necesitaba estimularse. Entonces, ¿cómo estimulas tú el factor de crecimiento neuronal? Que es una de las cosas que se trabaja en muchas partes del mundo con la neuroestimulación, sí. Y con programas de neurolingüística. Sí, que tú puedes estimular las neuronas a buscar otras vías. Hay unos programas, inclusive puedes verlo en Netflix o en un programa ahí de televisión, donde se demuestra que, por ejemplo, gente que ya está totalmente fuera de este mundo, con la baba caída y todo, que le pusieron música de su época y que de repente empiezan a cantar, gente que no abría la boca, que no podía hablar,
Yo tuve un caso que fue muy al principio que empezaba con esto, que a mí me llamó muchísimo la atención, una señora que iba con demencia, que iba al centro de día, que no hablaba, pero cantaba. Fíjate. Ella podía cantar, no podía hablar, pero ella se comunicaba de alguna manera con las canciones. Y dice, qué chistoso. Bueno, ya cuando estudias un poquito esto, dices, bueno, hay diferentes canales. Yo les digo mucho a los familiares de mis pacientes, pongan la música de su época, Pedro Infante, Agustín Lara, las canciones de la época que más le hubiera gustado, lo que sea, y notas un cambio. Si no le vas a regresar a lo mejor totalmente la lucidez, pero van a vivir momentos felices. Yo recuerdo que mi suegra le ponía canciones de Luis Alcaraz y cantaba, y se iba a ese tiempo y revivían por lo menos momentos felices, ¿no? Entonces es muy importante buscar la manera de estimular el cerebro por otras vías. Así es. Si ya no te escucha, que también el problema de la sordera o los viejos es otro factor, ¿no? O que no ve bien, el tacto, el baile, la música. Cuando están muy al principio de la enfermedad, pues es muy importante la estimulación de dibujar, de hacer cosas, claro. De caminar, de hacer juegos, etc. En los centros de día eso hacen, también es muy bueno. Cuando ya está más avanzada la enfermedad, que ya van perdiendo capacidades y van siendo más dependientes, pues uno tiene que buscar otro tipo de estimulaciones, entre otras la música, ¿no? Es sumamente importante no descuidar todas las áreas de estimulación que uno pueda tener. Y acuérdense que tenemos esos sentidos, ¿no? Sí, o sea, que son cognitivas, que son 5 sentidos, que los tuvimos o los tienen en su momento completos, y es una manera de autoayudarnos para darles una mejor calidad. Se nos está yendo, ya, se nos acabó el tiempo definitivamente, pero te invito entonces, mi queridísima doctora Lupita, a que nos contactemos otra vez, hagamos una segunda parte, porque sí me parece súper importante que toquemos otros puntos que vienen en tu libro y que son como, a mí me encantó porque es como los tips para los que estamos viviendo una situación similar, cómo reconocer, cómo hacer, y sobre todo esta parte de, ay no, nada más llegas tú y se emociona, o a cada rato quiere preguntar la hora, son cambios que están viviendo, son procesos difíciles. Lupita, estás invitadísima a volver, ¿te parece bien? Me encanta, claro que sí. Ay, no, es que se me fue el tiempo como agua, de verdad. Se acabó. No sabes cómo te agradezco. De veras, esta es la parte 1 y al próximo mes hacemos la parte 2. Ya, porque es importante, muy importante. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y ojalá que te pueda servir a algunas gentes. De verdad, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Aquí en Culiacán está en la Librería México y espero que la Gonville pronto. Aquí en mi consultorio. Ya tengo el mío publicado, ya lo leí. Aquí en mi consultorio en Culiacán lo pueden pedir ahí, mi teléfono, y pueden pedirlo por WhatsApp y se puede enviar. Sí, además, bueno, pues si quieres dejar de una vez tu número telefónico o tu red social o dónde te podemos localizar para la gente que tenga dudas y quiera contactar una cita, sobre todo para orientarnos un poquito. Yo creo que lo más práctico, ahorita para mí por lo menos, porque uno ya no se mete ni a los correos, porque no tengo tiempo, es el WhatsApp y el teléfono, ¿no? Entonces mi teléfono de Culiacán es con 6671-747272. Pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto me comunico y ya haremos una... Que además, justo en el libro, en esta parte de aquí, viene el WhatsApp, incluso sí, para que lo podamos ver. Y pues muchísimas gracias. Se las debo, les debo la segunda, porque esta plática no termina aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por supuesto a Celia González, mi productora, a Promo Estéreo por brindarnos el espacio, y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue Impulso con Pasión con Adriana Arbizu. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 p.m. Te espero.